Finalmente, Colombia confirmó el fin de la crisis con Estados Unidos. Hay que recordar que todo esto comenzó porque el presidente de Colombia, Gustavo Petro, impidió el aterrizaje de 2 aviones que llevaban 160 colombianos deportados de Estados Unidos. Vamos a ver. ¿Cómo superado el impasse con Estados Unidos? Esas fueron las palabras que el ministro de Asuntos Exteriores colombiano Luis Gilberto Murillo usó para confirmar el fin de las tensiones entre ambos países. El gobierno de Colombia informa que hemos superado el impasse con el gobierno de los Estados Unidos. En este contexto, el canciller Luis Gilberto Murillo y el embajador Daniel García Peña viajarán a la ciudad de Washington en los próximos días para sostener reuniones de alto nivel que den seguimiento a los acuerdos. Este fue el desenlace de todo un día de tensiones que inició con la decisión del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que negó el aterrizaje de 2 aviones del ejército norteamericano que trasladaban a 160 colombianos deportados. Según afirmó el mandatario, lo hizo para que los migrantes sean devueltos con dignidad y respeto, y no como se hizo en Brasil, donde un video que circulaba en las redes sociales mostró a deportados llegando esposados de manos y pies. Este hecho desencadenó una serie de medidas por parte de Estados Unidos que incluyeron sanciones como aranceles del 25% a las importaciones colombianas y la revocación de visas para funcionarios del gobierno de Petro. Sin embargo, las decisiones no quedaron ahí y tras varias horas de diálogo y negociaciones, finalmente la Casa Blanca en un comunicado anunció que se había llegado a un acuerdo entre ambos países. Esto incluía la suspensión de las sanciones y la deportación de los 160 colombianos sin restricciones. Colombia ratifica que se mantendrán los canales diplomáticos de interlocución para garantizar los derechos, el interés nacional y la dignidad de nuestros ciudadanos. El acuerdo supondría también el fin de la advertencia del presidente Gustavo Petro, quien pidió a los ciudadanos estadounidenses indocumentados en Colombia regularizar su estatus en el país. Bien, es un tema sumamente delicado y aquí, bueno, vamos a poner un poco en contexto. ¿Qué fue lo que pasó con todo esto? Hay que tener en cuenta que estos 160 colombianos no es que los detuvieron el viernes o no los detuvieron el jueves. O sea, eran personas que ya tenían un tiempo que estaban detenidas y ya había un proceso abierto de deportación. O sea, eran 160 colombianos que ya se sabía que los iban a deportar a Colombia, de Estados Unidos a Colombia. El gobierno estadounidense envía una notificación y tiene que pedir un permiso para poder enviar 2 aviones militares para que entren a espacio aéreo colombiano y aterrizar con estos 160 ciudadanos. El permiso ellos ya lo tenían. El avión despega y cuando ya está por llegar, o incluso dicen que ya había aterrizado uno, así es, el gobierno de Colombia inexplicablemente les rechaza la autorización. Dicen, nosotros no lo vamos a permitir porque están viniendo esposados, los están tratando mal y tal. Esto demuestra, por un lado, bastante desconocimiento del gobierno de Gustavo Petro, porque en estos procesos la mayoría de personas que estén deportadas, yo no estoy diciendo que estoy de acuerdo ni que esté bien, la política de Estados Unidos es que la mayoría de estas personas viajan esposadas, a excepción de que sea una persona mayor de edad, que tenga alguna enfermedad o que sea un niño que está yendo con sus padres. O que es gestante, creo, ¿no? Así es, si es un niño que está yendo con sus padres, no viajan esposados, pero las otras personas sí, están viajando en 2 aviones militares. Les dicen que no, Petro dice, bueno, los están maltratando. Yo me pongo a pensar, ¿no es un maltrato peor a tus connacionales cerrarles la puerta en la cara? O sea, no dejarlos que aterrizan porque finalmente los están expulsando. No es una situación agradable para nadie. No crean que están viajando con sus maletas. Máximo pueden llevar una bolsa con 18 kilos, 15 kilos cada uno, nada más. O sea, si has estado viviendo mucho tiempo, o sea, es lo único que puedes llevar, una bolsa con 15 kilos y se acabó. Todos se regresaron a Estados Unidos y Donald Trump lo tomó eso como un insulto. Hay que tener en cuenta que Donald Trump ya había dicho que eso iba a pasar. Él lo viene diciendo desde que era candidato. Vamos a expulsar, vamos a expulsar. La semana pasada, dentro de las órdenes que él firmó, figuraba también la ampliación de los delitos por los que podían detener a los migrantes. Y ahí, en ese documento, lo comentamos aquí, se contemplaba que la justicia iba a considerar quitarle la visa
a los funcionarios de los países que no quieran aceptar a esos deportados. Eliminar visas también para los ciudadanos, no solamente para funcionarios, o incluso aumentar o castigar con tasas arancelarias a los países que no quieran recibir a sus migrantes. Eso ya se sabía de la semana pasada. Yo no entiendo cómo es que el presidente Petro, sus asesores, no le advirtieron de esto. Donald Trump, evidentemente, con esta situación, él quería mandar un mensaje. Y el mensaje de Donald Trump nos puede desagradar, pero era: aquí se hace lo que yo digo, cuando yo digo y como yo quiero que se haga. Claro. Porque Petro le dijo: no, yo voy a mandar un avión presidencial. Dijo: no, yo voy a subir los aranceles. Claro, Petro, envalentonado, dijo: yo también los subo, ¿no? Súbelos. Súbelos. Pero es que además... Estados Unidos es el que compra. Claro, lamentablemente, y además, así funcionan los negocios. Cuando tú negocias o cuando tú te envalentonas, tienes que tener algo para ofrecer, o en la escala de la negociación tienes que realmente tener la fortaleza para plantártele al otro. Porque si no, solamente pareces aquel que ladra, pero realmente no muerde. O asumir las consecuencias. En cambio, Donald Trump ladra y muerde. Lo está diciendo desde que es candidato. La gente lo ha elegido por mayoría sabiendo lo que ha dicho. Y ha asumido el poder el 20 y está haciendo lo que está diciendo. Entonces, ¿cómo alguien puede sentirse sorprendido, en shock ante...? Yo creo que no estamos acostumbrados, en Latinoamérica especialmente, a entender que un político cumpla sus promesas de campaña. Estamos tan acostumbrados a que nos mientan, a que simplemente tengan una plataforma de promesas incumplidas, que cuando alguien de pronto hace lo que dice, es un shock para todo el mundo. Ojo, que aquí no estamos diciendo que lo que Donald Trump está haciendo está bien. No le estamos felicitando. Ese es otro debate. Ese es un tema controversial y él ya tiene que verlo, pero hay que recordar que desde que Donald Trump era candidato y desde que ha sido presidente, lo viene repitiendo, los inmigrantes indocumentados que están en situación irregular son delincuentes, son criminales. Él mismo lo ha dicho. Además, en Yo Estados no digo Unidos que así sea, pero él lo considera así. Y Estados Unidos lo considera así. Es un delito estar de manera irregular en Estados Unidos, cruzar la frontera de forma irregular. Exacto. Es un delito para los Estados Unidos, nos guste o no. Y además el presidente Petro se le envalentona teniendo poco o nada que ofrecer. Tanto es así que han ido para atrás. Y por más que ahora estén los grandes defensores de Petro y de su ideología diciendo de que se ha demostrado la dignidad latinoamericana, viva Colombia, lo cierto es que no han cedido en absolutamente nada en Estados Unidos. Van a seguir las deportaciones de colombianos en aviones militares, van a seguir viniendo esposados y el gobierno de Gustavo Petro se va a tener que aguantar. Así es. De hecho, ya partieron aeronaves de Colombia para recoger a estos ciudadanos que son extraditados a Estados Unidos. O sea, ahora el pasaje le va a costar a él, porque el costo del combustible y todo lo va a tener que asumir el gobierno colombiano. O sea, ¿van a ir a recogerlo? Sí. O sea, esto ha sido por la bravata, esta decisión del presidente Gustavo Petro. Pero ha considerado este arancel de un 25%. ¿Cuáles son las exportaciones de Colombia que siguen a ver afectadas? Principalmente crudo de petróleo, oro, gran cantidad de vegetales, café colombiano que se vende mucho. Leía, por ejemplo, el tema de las rosas. Las rosas colombianas tienen mucha demanda en Estados Unidos. Es un negocio que mueve millones de dólares. A 15 días, juega pocas semanas del día de San Valentín, imagínate, o sea, todos los exportadores de rosas deben haber dicho: oye, van a costar mucho más y tenemos una competencia directa con Ecuador. Claro. No nos va a convenir. Entonces, ahí es donde viene esta situación. ¿Por qué tenemos que prestarle atención también nosotros? Porque hay miles de peruanos en esa situación que pueden ser deportados aquí a nuestro país. De hecho, ya se ha hablado en nuestro gobierno que sí se van a recibir, porque Estados Unidos es uno de nuestros principales, si no el principal aliado comercial. Exportamos gran cantidad de minerales, vegetales, arándanos, mangos. Ahora que hay una crisis de sobreproducción de mango, por ejemplo. Entonces no te conviene entrar en una discusión de ese tipo. Como tú bien señalas, tienes que tener algo que te respalde si te vas a poner ahí de bravucón frente a frente. O lo tienes o simplemente asumes las consecuencias que se vienen. O sea, tienes un plan B para aguantar las consecuencias que se van a venir. Evidentemente Colombia no lo tenía. No, vino esta alza de aranceles de 25% con la amenaza de subirlos a un 50%. Y ya lo dijo Donald Trump la semana pasada, o sea, vuelvo a repetir lo mismo. En una conferencia de prensa, mientras firmaba sus decretos, más de 100 decretos que ha firmado en esta semana, él dijo: a mí, o sea, para nosotros, Latinoamérica no es relevante. Ellos nos necesitan más a nosotros de lo que nosotros los necesitamos a ellos. Es más o menos, está marcándote la brújula de por dónde va a ir esos 4 años. O sea, para él es así. Yo no digo que así sea, pero desde su perspectiva es así. Lamentablemente es así. Sí, y está haciendo lo que está diciendo. Entonces, en el Perú, ayer el canciller lo confirmaba aquí respecto a qué pasaría con estos aviones. Ojo, aviones que ayer el presidente Petro les negó el ingreso, pero que
le demostraron, oye, con Joe Biden también has tenido deportados de Estados Unidos a Colombia y venían en las mismas condiciones y no hiciste ningún drama. ¿Por qué ahora de pronto es porque es con Donald Trump? Es porque es la campaña por la ideología, es porque él no me cae y yo quiero hacerme el policía valiente de Latinoamérica. Y al final el plan le ha salido el tiro por la culata. Tenemos la pregunta, porque esto también se puede dar en nuestro país, como se viene dando, ojo, en los últimos años han venido deportados de Estados Unidos al Perú. ¿Estás de acuerdo con las deportaciones aplicadas por el gobierno de Donald Trump? Ahí tienen el código QR y tenemos algunos comentarios, Rolando. A ver, vamos a leer los comentarios. José Luis Romero dice, no estoy de acuerdo, sin embargo, Estados Unidos tiene todo el derecho a decidir cuáles son sus políticas. Así es un país totalmente independiente. Julio César nos dice, lamentablemente por culpa de migrantes delincuentes pagan todos, incluyendo migrantes honestos. Toda esta migración de delincuentes está tramada por la narcodictadura de Maduro y Cabello, no Diosdado Cabello. A ver, Alex dice, no estoy de acuerdo, ya que hay muchas personas que trabajan honradamente y humildemente. Otras personas solo van a robar y dejar en mal a nuestros países latinoamericanos. creo que tenemos más comentarios. Sí, ahí tenemos a Rosana que dice, estoy de acuerdo con las deportaciones aplicadas por el gobierno de Donald Trump. Yo considero que cada país tiene derecho a implementar políticas que regulen la inmigración y garanticen el cumplimiento de sus leyes. En esa misma línea es la posición peruana, ¿no? Este es el código QR, porque el Perú ha dicho, así como Estados Unidos tiene derecho de decir, váyanse todos aquellos que no deseo que estén en mi país porque están en situación irregular o delictiva, como es para Estados Unidos, Perú también tiene todo el derecho de expulsar a aquellas personas que están en esas condiciones. Hay que tener en cuenta que este proceso de la expulsión de migrantes no va por los migrantes que tienen su documentación en regla, que están trabajando, que tienen una ciudadanía, que tienen una residencia. No, esto va para los migrantes que están en una situación irregular, que no tienen documentos, que tal vez llegaron a Estados Unidos con una visa de turista y se han quedado mucho tiempo ahí. Y a veces que son detenidos cometiendo delitos menores, ¿no? Así es, aún así no lo hayas tenido. O sea, si estás, no hayas cometido un delito, o sea, eso ya se contempla. Pero hay que tener en cuenta un detalle muy importante. Estos procesos demandan una cantidad de tiempo. Claro. Vamos a poner en el caso de una persona que tiene menos de 2 años en Estados Unidos. Llegó con su visa de turista, se quedó, está trabajando muy bien. Te detienen, te envían inmediatamente. Entonces, todo esto comienza con un arresto. Te envían inmediatamente a estos centros que tiene el ICE, el Centro de Control para Migración y Aduanas. Y te puedes quedar ahí varios días. Si se tramita una extradición, una expulsión inmediata, no pasas por un juez de temas de inmigración. Te deportan en cuestión de semanas. Esto puede durar 4 semanas, 6 semanas, 3 más o menos. Pero en promedio puede durar de 4 semanas a un poco más. Si tú tienes más de 2 años viviendo en Estados Unidos, en el caso de una persona que vive 5 años en Estados Unidos, 10 años en Estados Unidos, pero no tienes ningún documento, o sea, sigues como ilegal o sigues en una situación irregular, es el mismo proceso. Te llevan detenido, pero sí pasas ante un juez de inmigración. Y ahí el proceso puede tardar años, dependiendo de cómo presentes tu caso. Si es que no tienes ningún antecedente, si es que has estado pagando impuestos, si tienes una propiedad, si tienes un pequeño negocio, si estás trabajando. Digamos, si tienes un récord limpio, podrías lograr algo positivo. Ahora, la gran duda es saber si Donald Trump va a recortar todos estos procesos. Es muy peligroso. Hay que tener en cuenta que también en los últimos años gran cantidad de peruanos han llegado a Estados Unidos como refugiados, por ejemplo. Ellos han presentado su documentación de refugiados antes de entrar a Estados Unidos, los han aceptado, pero dentro de esa situación tú tienes un periodo de 1 año para poder regularizar tu situación. Después de ese año, si no has regularizado tu situación, ya pasas a convertirte en un migrante irregular. Entonces tienes que arreglar también tus papeles. Ojo para todos los peruanos que tienen un familiar que está en esta situación. Es un tema muy delicado.